Lo primero diría que la problemática de los rublos de educación en Iberoamérica no son muy lejanos de los que tienen el mundo, que tenemos en el mundo entero. No son muy lejanos. El más importante, y que insisto que es un problema universal, es que la enseñanza no está centrada en el alumno, está centrada en el profesor y en la materia. De algún modo sería como estaba la medicina hace 200 o 300 años, o quizá menos, en la que se podía decir que había enfermedades. Ahora los médicos dicen que no existen enfermedades, lo que existen son enfermos. Y a cada uno debe tratárselo de manera distinta. En el ámbito de la educación pasa lo mismo. Sabemos científicamente que los alumnos aprenden con ritmos y estilos distintos, con características distintas, a partir de tienen necesidades distintas, capacidades distintas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que no puede hacerse es un tratamiento igualitario para todos. Sino que necesita pues, a cada uno las ayudas correspondientes. Este es el gran reto de toda la educación a nivel mundial. Entonces hay algunos países donde tienen más medios y una cierta tradición de poder atender a las características diferenciales de los alumnos. Por otro lado, hay otro componente básico que es un cambio también de una escuela que ha sido academicista, pero también esto es mundial, una que está basada en la teoría. Tenemos que desplazarnos a una pedagogía, a una enseñanza basada en la práctica, porque lo que necesita la sociedad es gente que sepa dar respuesta a problemas, no que sepa mucho, sino que este conocimiento, que debe ser mucho también, pueda ser aplicado, sea útil para desarrollar proyectos personales, pero también profesionales, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que estos dos componentes, estas dos afectan a todo el mundo. El problema entonces que se asocia en uno u otro país está relacionado con también los medios disponibles. Evidentemente no son los mismos los medios disponibles que tiene un país como Suiza o Suecia que los que pueda tener pues, un país como El Salvador o Guatemala. Los medios son distintos y por lo tanto la dotación, la universalización de la enseñanza, lo que podemos ver que son países que aún en Latinoamérica hay algunos países o Iberoamérica, algunos países o algunas zonas o algunas regiones de Iberoamérica en las que la universalización de la enseñanza no se ha llegado, o sea, no se llega a todos. Por lo tanto, este es el primer paso, es que todo el mundo pueda estar escolarizado. El segundo paso es que todo el mundo pueda tener la atención que necesita cada uno de los alumnos. Y el tercer paso es que estén relacionados con el desarrollo de lo que ahora se da a llamar competencias para la vida. Ahí están tres procesos que son retos a nivel mundial, pero que en el caso de México pues tiene las mismas, para mí, yo lo situaría al mismo nivel de, por ejemplo, la arquitectura o, por ejemplo, la medicina también. Estoy convencido que en México existe una medicina de alta calidad. Existe, y grandes quirófanos que tienen unas respuestas lo más acertadas, científicas e innovadoras en relación al conocimiento científico que tenemos de la medicina. También diríamos lo mismo de la arquitectura. Así nos encontramos con grandes edificios espectaculares de alto nivel tecnológico, pero la pregunta es ¿a cuánta gente llega esta calidad? ¿A cuántas personas llega este derecho? El derecho a tener la mejor cirugía posible, la mejor sanidad posible, la mejor edificios posibles. Y diríamos que el problema en todos los países es una cuestión de proporciones. En Suiza pues puede llegar a muchos más que en España, y en España quizá unos muchos más que en El Salvador, que en Guatemala. Está claro que un problema es de la capacidad que tiene el país para sus bienes culturales y bienes educativos y también bienes sociales pueda llegar al máximo de la población. Pero la calidad, o sea, encontrar escuelas de alta calidad en México tenemos unas cuantas. Todo lo que usted me dice me despierta dos preguntas, o lo veo de esta manera. Hay un problema de recursos económicos, ¿no?, en el país, y también hay un problema de capacitación de los maestros, ¿no? Esto que dice usted de aplicar al alumno la enseñanza y no al resto. Exactamente. Se me hace así como que, híjole, muy difícil en este país en donde no hay los recursos suficientes. Constitucionalmente se supone, hace más de
10 años, creo yo, se aprobó que se tenía que gastar por lo menos 8% del Producto Interno Bruto en educación. Como mínimo, pero no es letra muerta, uno. Y dos, los maestros son unos grillazos, grillos en nuestro país es así como que son muy, están muy politizados. ¿Qué hacer, doctor? Bueno, yo diría que una cosa está relacionada con la otra. Debemos dar los recursos para, entre otras cosas, motivar, incentivar, proveer de medios para que el profesorado se sienta respetado y que pueda llegar a avanzar en los retos que está planteando la propia sociedad. Y eso no es lo de la pescadilla o del huevo y la gallina, por donde empezamos. Pero yo diría que sí o sí nosotros debemos contar con los maestros. Evidentemente en todas partes cuecen habas y en todos los ámbitos habrá buenos profesionales y malos profesionales. Nos debemos fijar, la sociedad debe fijarse sobre todo en los buenos profesionales y apoyarlos para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Esto implica evidentemente recursos. Aquí estamos hablando de un 8%, yo diría, y hasta más, si queremos ponernos a la altura de los países. ¿Cuánto es lo recomendable? No, yo diría que lo recomendable, la media sí que diríamos que es un 7 o un 8, pero la media es la media de lo que ya está utilizando Suecia, Suiza, Finlandia, etcétera. Por lo tanto, si queremos llegar a estos niveles, tenemos que invertir más. O sea, por lo tanto, tenemos que invertir un 8 o un 10% del PIB como mínimo para poder llegar a esto. Esto implica inversiones en recursos humanos y, por lo tanto, en las personas. Esto implica formación, estímulos, un proceso, ayudas, apoyos. Lo que no puede ser es que tengamos profesores que 40 horas de la semana estén con los alumnos. No se puede hacer esto. En España solamente están los profesores en secundaria, solamente están 17 horas con los alumnos y trabajan 40, pero las otras, el diferencial entre los 17 y 40, o sea, las otras 23, son para preparar las clases, para atender a alumnos individualmente, para atender a las familias, para trabajar en grupo. Claro, si no hay medios, si un profesor si está 40 horas con 40 niños a la semana, es imposible conseguir nada de lo que pretendemos como país, nada, en el ámbito de la educación. Por lo tanto, las propuestas políticas de educación se convierten en bonitas palabras cuando no ofensas a la inteligencia. Hablaba usted de instrucción sobre educación. Quisiera para nuestros lectores explicarlo más al terreno de los que no somos especialistas en educación. Sí. A ver, el sistema educativo que hemos heredado le podemos asociar al término de instructivo, en tanto en cuanto ha formado básicamente para que los alumnos acumulen conocimientos y básicamente conocimientos para superar estadios para llegar a la universidad. O sea, básicamente hemos convertido la escuela en una especie de gincana, de juego, en el que lo importante es superar estadios. Todos nuestros lectores reconocerán que estudiaron fuerte para superar un examen y una vez superado el examen se olvidaron de ello, porque el objetivo era superar el examen. El objetivo era superar estadios, pasar de la primaria a la secundaria al bachillerato y el bachillerato a la universidad. Pero lo de menos era lo que estudiábamos, lo de menos. Esto es instrucción, enseñar conocimientos que pueden ser más o menos útiles. Lo que nos estamos demandando hoy en día en el mundo entero es que los conocimientos son básicos, pero son básicos en tanto en cuanto nos ayudan a intervenir y dar respuesta a problemas concretos. Por lo tanto, y no solo para el ámbito profesional, sino también para el ámbito personal, interpersonal y social. Esta sociedad no necesita solamente grandes profesionales muy competentes, sino necesita ciudadanos y ciudadanas competentes como ciudadanos, que entiendan que deben participar en la mejora del país globalmente. Por lo tanto, diríamos, personas bien educadas. Educar es versus instruir. Educar es formar globalmente a la persona. Instruir es llenar la cabeza de contenidos. Doctor, finalmente le preguntaría, y no se vaya a dejar nada en el tintero, ¿cómo nos ven en el rubro de educación desde España y desde otras partes del mundo donde usted ha estado? Bueno, veamos. De España tenemos que diferenciar los que conocemos la educación y somos la educación con un gran respeto al proceso de
social que representa la educación en general en México. Por lo tanto, yo diría que conocemos, sabemos los pros y los contras, pero que son muy parecidos a los que tenemos en España y en otros países. Luego, en todo caso, es una cuestión de porcentajes. Por otro lado, sí que diríamos que lo que la población en general, por desgracia, somos esclavos de los medios de comunicación, y muchas veces los medios de comunicación de lo que hablan es de aquello que es espectacular o es extraordinario, y por lo tanto generalmente muchas veces no nos llegan los buenos mensajes de lo que es México. Nos llegan por un lado quizás sí las imágenes turísticas de México, que estas son buenas, por otro lado también las imágenes de un país que es violento, donde hay narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero este es un problema también de los propios medios que no contrastan suficientemente. De todos modos, evidentemente, para España, para los españoles, México es una nación muy, muy cercana. Para muchos, especialmente para los catalanes, yo soy de Barcelona, de Cataluña. Para Cataluña sabemos que fue el refugio de muchos catalanes que tuvieron que marchar cuando la dictadura del dictador Francisco Franco. Y por lo tanto fue el refugio. México, fueron muy bien acogidos todos los republicanos durante este periodo, y por lo tanto tenemos una relación afectiva de hermandad extraordinaria. Y en términos educativos, ¿cómo ven a México? ¿Sí nos ven de plano como el tercer las mundo? pruebas PISA colocan a México en el último o penúltimo lugar. ¿Pruebas PISA? La prueba PISA es una prueba internacional de evaluación del alumnado. Ajá. Que está promovida por la OCDE y que es de ámbito internacional, donde intervienen distintos países. Ahora me engañaría si dijera la cantidad, son unos 60 o 70 países del mundo entero, donde están todos los de, entre comillas, nombrados primer mundo, pero también están todos los demás países de distintas categorías. Y cuando se hacen estas pruebas PISA al alumnado, pues España no queda bien parada, está en la medianía, en el 25, 24, 25 lugar, y México está en el 50 lugar. En el sótano. En el sótano. Doctor, ¿algo que se me haya quedado en el tintero que usted quisiera comentar? Yo diría que el hecho de, en todo caso, de que está en el sótano, todo es relativo. Desde hace unos años está creciendo la comparativa. Evidentemente todos los países que están evolucionan y están avanzando, y por lo tanto lo importante no es analizar cómo estoy yo en relación a los demás, sino cómo estoy yo en relación a cómo estaba antes. Y en estos casos diríamos que a pesar de todo, la educación en México está